Buenas noches a todas y todos y empezamos un nuevo programa acá en el Círculo Arcano donde vamos a hablar sobre Soul, una película hermosa de Disney Pixar. Y conmigo para discutir sobre el alma y la metafísica tenemos un gran invitado. Este es el primer programa y lo empezamos con todo. Y junto a mí está Aníbal Rogel. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, Arcano77, para mí es un gran honor estar nuevamente contigo y especialmente si es tu primer programa de este año nuevo, que esperemos que sea mucho mejor que el anterior. Esperemos, ¿no es cierto? Está... de hecho, qué fuerte eso del 2020, cómo nos impactó a la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, en lo personal igual fue un año bien bueno de transformación y de darse cuenta poderosos que aparecieron por ahí. ¿A ti cómo te fue el 2020? La verdad es que bien en varios aspectos, bastante mal en otros, especialmente en los temas de trabajo, mal. Pero bien en otros aspectos, como los aspectos de la vida, el convivir con la familia, el estar más cerca de los seres queridos, en ese sentido bien. Así que de dulce y gras, de luces y sombras, como todas las cosas en la vida, ¿no? Claro, justamente. Y algo parecido, bueno, no parecido, calza completamente con el tema de hoy. Con la película Soul de Disney Pixar, que estrenó prácticamente muy reciente. Y que la verdad es que, digamos, como que nos pilló por sorpresa. O sea, nosotros hemos visto el tráiler y todo, pero son pocas las películas que hablan sobre temas tan profundos y sobre todo las que hablan de animación. Y Pixar, en esta ocasión, entre comillas, fue un poco criticada porque algunos dijeron: oye, pero Pixar no hacía películas para niños. ¿Y ahora por qué está haciendo películas para adultos? ¿Cómo es eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué piensas tú, Aníbal, al respecto? Mira, yo disiento de lo que acabas de decir o lo que decían las personas que escuchaste, porque creo que todas las películas de Pixar tienen el gran don de tener un mensaje subliminal que es para los adultos. Yeah. Es decir, por un lado, en lo literal, están hechas para los niños, pero tienen un trasfondo que es un humor para adultos. Entonces, creo que esa es la magia que tiene Pixar y que Disney obviamente lo pudo observar y por eso compró la compañía. Claro. Para mí Pixar es de las mejores animaciones que he visto en el cine. Sí, completamente y absolutamente de acuerdo. De hecho, ¿cómo olvidar algunas películas? Por ejemplo, Toy Story, ¿te acuerdas? Oh, un clásico. Y Cars, un clásico también. Cars también. ¿Cuáles otras más te han gustado? Mira, la mejor película de animación que he visto en mi vida, en mi vida, se lo agradezco a Pixar. Y fue, no sé si recuerda, Inside Out. Una película que se llama Inside Out. Sí. Intensamente le pusieron en español. Ah, sí, le pusieron intensamente acá. Sí. Sí. Esa para mí es la mejor película de animación que he visto. Por su contenido, me hizo reír mucho. La animación era muy buena, a otro nivel. Así que se lo agradezco a Pixar. Sí, en todo caso. La verdad es que sí, tiene varias aventuras muy bonitas y temas muy... O sea, súper impactantes. ¿Te acuerdas que hay una película de superhéroes también? Ah, sí, por supuesto. Y Buscando Nemo. Sí, la de superhéroes es la... A ver si tal vez estoy equivocado. Estamos hablando de la familia, esta familia de superhéroes, ¿o no? Sí, justamente. Sí, ¿cómo se llama? Los super... No, los... a ver si Invencibles, ¿no? Intensamente amada, dice. Ah, ya, en el chat. Muy buena. Los Increíbles, si no me equivoco, ¿no? Que se llama, ¿no? Lo increíble, sí. Ajá. Sí, notable, qué gran película. Me gustó más la primera parte que la segunda, pero muy buena. Creo que yo todavía no he visto la segunda, no estoy seguro. Y Ratatouille, Wall-E, ¿te acuerdas de Wall-E? Sí, por supuesto. Oye, Wall-E, un clásico también. Más bonita, sí. O Up. Up me hizo llorar, Up. Demasiado buena. Bueno, esa es la magia que te digo que tiene Pixar y que en esta película siento que todavía la despliega, pero
concuerdo que a veces hay ciertas películas en las que está más clara la intención de que sea un humor para adultos y en otras un poco más tirado para el lado del humor para niños. Claro. En esta creo que la balanza no estuvo completamente equilibrada. Yo también estoy de acuerdo que esta película está más dirigida para un poco más para adultos que para niños en cuanto al humor. Al humor. Uh-huh. Yo creo claro. que el contenido es universal para niños y adultos en ese sentido, pero en cuanto al humor creo que tendió un poquito más para los adultos. Sí, también siento lo mismo. También otra película que nos conecta, digamos, con temas como bien profundos es Coco, que también es como recientemente, cierto. ¿no es cierto? Es de Pixar, ¿no es cierto? Sí, pues de Pixar también. Y justamente habla sobre la muerte. Y acá en Soul, uno de los temas, entre comillas, es la muerte. Pero muchas personas dicen, bueno, pero esto no se trata realmente de la muerte, se trata como del vivir. ¿Te hace sentido eso? Completamente me hace sentido, porque creo que es un ciclo, el nacer, el vivir y el morir, y eventualmente el nacer de nuevo, creo que es parte de nosotros, está en nosotros, es lo que estamos experimentando ahora. Claro. Oye, acuérdate de la alerta de spoiler, porque seguramente va a suceder, ¿eh? Sí, gracias. Antes de que comencemos a tocar los detalles, ¿eh? Te lo recuerdo nuevamente. Sí, gracias, Aníbal. Bueno, para todos los que nos están escuchando en este momento, naturalmente, para hablar extendidamente de este tema, vamos a hacer spoiler, así que quienes no lo han visto, pueden ver de nuevo digamos, este podcast por el Círculo Arcano en YouTube, ya para más adelante. Y para los que se quieren spoilear y no porque no lo han visto, bueno, bienvenidos. Naturalmente, los que están acá también, yo creo que ya la han visto, la mayoría. Hoy se conectó Damnega, un saludo para ella. Y dice Techi Wu, que hace poco no la está viendo, me dijo, estoy llorando con el final. Oye, para él iba dirigido especialmente a la alerta spoiler, porque también lo leí. Qué buena. Yo estaba terminándola, así que... Me dice Damnega, recuerda que el spoiler es tu don. Bueno, no sé, ahí vamos a ver. ¿Será el propósito de mi vida hacer spoiler? Oye, para empezar con Soul, comencemos con qué es Soul, de qué trata Soul. Así como en pocas palabras, no es necesario narrar toda la historia. ¿De qué crees que se trata Soul, Aníbal? Se trata de la vida de un señor que es profesor, que está frustrado porque su sueño siempre estuvo dirigido a ser un gran músico de jazz y tocar en una gran banda de jazz. Y cuando lo va a cumplir, le ocurre un accidente que le provoca prácticamente la muerte. Claro. Y cuando está en el recorrido del más allá, se escabulle y burla la seguridad del más allá para tener una segunda oportunidad. Claro. ¿Mm? Y vaya que la burla. Y vaya que la burla. Y en ese camino conoce a otra alma que tiene sus peculiaridades y ambos aprenden juntos justamente sobre la vida y la muerte. Creo que eso sería como un pequeño resumen de la película para no entrar en detalles todavía. Claro. Y qué bueno que dijiste, y ambos aprenden juntos, porque claramente es un camino. Soul es una aventura donde nosotros prácticamente acompañamos a un alma a hacer los trámites casi burocráticos que tiene que nos muestra el qué ocurre en el más allá y también en el antes. ¿Cómo se llama? Una cosa es el más allá y después, o sea, el gran después. El gran antes y el gran después. El gran antes, ahí está la cosa. El gran después y el gran antes. ¿Qué te pareció el gran después, Aníbal, cuando lo viste? Cuando la película lo desarrolló. Me pareció que está vinculado con la religión, especialmente con la Biblia, porque lo primero que recuerdo y que aparece tiene que ver con la escalera de Jacob. La escalera de Jacob aparece en el Antiguo Testamento y tiene que ver con aquella escalera por la cual subían las almas y también descendían las almas hacia el planeta Tierra.
O sea, no es algo novedoso todo lo que tiene que ver con esa escalera que llegaba en la película, si se acuerdan, a un punto de luz, ¿no? Sí. A una luz gigante. Así que en ese sentido no fue tan novedoso lo de la escalera de Jacob. Oye, en cuanto al gran después. Qué buena es la alegoría, porque de hecho cuando las almas estaban subiendo por esa escalera o estaban llegando a ese lugar, a mí me dio mucha risa que se escuchaba sonidos como cuando las moscas chocan con esas cosas que dan electricidad, esos matamoscas, así con el y todas las almas estaban prácticamente como entre comillas como chocando con esa luz. Y la verdad es que yo lo encontré fantástico, que ese detalle de la película, bueno, dentro de todo, yo sí me llamó mucho la atención. Oye, en el chat dice, recuerdo que, al final vende su alma para ser el mejor músico de todos los tiempos. Pucha, ya contó el final el Lizard Wizard. ¿Te imaginas? Dice, wow, no lo había visto así. La parte del último de lo que dijo el Lizard Wizard. Oye, de hecho, qué interesante esa perspectiva. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos empezar a hablar de qué es metafísica y cómo lo ligamos a la película, o vamos a empezar a hablar sobre qué es lo que va ocurriendo en la película y rescatar ciertos elementos notables. ¿Qué es lo que te prefieres tú, Aníbal? Dejemos que fluya. Igual es importante entender a qué nos referimos con metafísica. Claro. En términos simples, es todo aquello que va más allá de lo comprobable por los sentidos. Y dentro de eso está la muerte, por supuesto. ¿Qué hay después de que se acaba nuestra vida? Lo ignoramos. Pero hay ciertas instituciones o filosofías o teorías propias que tienden a responder lo que habría más allá. Tratamos siempre de aferrarnos a respuestas porque igual da un poquito de miedo estar en lo desconocido. Así que la metafísica tiende a eso, tiende a hablar sobre esas eventuales respuestas de lo que desconocemos que está más allá. Claro. Y de hecho, cuando hablamos de soul, que en inglés es alma, ¿de dónde viene el concepto alma? Bueno, volvemos a Platón, que lo hemos tratado en otros temas. Sí, de hecho. Esta bifurcación del cuerpo y del alma parte en la antigua Grecia, y uno de los que la desarrolló fue Platón. Después eso fue tomado por la Iglesia Católica, y no solamente la Iglesia Católica, también otras religiones, y consiste en que existen dos mundos, estamos en dos mundos. Uno es el mundo de los sentidos, y el otro es el mundo decía Platón, de las ideas, pero en realidad se refería a todo aquel mundo ideal que podía solamente ver el alma. O sea, tenemos un mundo sensible, decía él, y un mundo inteligible. El sensible, el de los sentidos, y tiene que ver con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo percibe y a veces nos tiende a confundir. Y por otro lado está el mundo inteligible, que es el que solamente podemos ver con los ojos del alma. Y a ese mundo se refiere esta película cuando se cae del hoyo Joe Gardner. Qué fuerte que cuando tú estás, digamos, porque la película, justamente como lo que estás contando, la película comienza con este profesor, como tú dijiste, y que está, digamos, entre comillas, frustrado en su... o interpretamos eso, digamos, en su trabajo de la escuela, y entre comillas justo le dicen la gran noticia de que prácticamente ya no va a ser como entre comillas profesor de reemplazo quizás. Ahora lo van a como contratar y va a tener todos los beneficios, todo el tema. Y entre comillas como que cumple como con lo que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Como un buen trabajo, una cosa así. De hecho la madre genera ese comentario y las amigas también. Pero a él lo que lo apasiona es el jazz. Lo apasiona la música y apasiona como estar ahí en escenario. Y de repente le llega la noticia de que va a tocar en el grupo de Dorotea, que es alguien que admiraba mucho, ¿no es cierto? Y era como prácticamente un sueño hecho realidad. Y cuando ya está como en su mejor momento, va caminando por la calle después que le pasan casi un montón de accidentes y de repente cae. Y puff.
Oye, pero ojo, que no muere. Él no muere. No, Todos no, no piensan muere. que muere. Él queda en estado de coma. Sí, Entonces, acá hay algo interesante porque significa que nosotros podríamos acceder a este mundo de ideas o inteligible, o sea, a ese mundo que solamente puede ver el alma, ujú, podríamos acceder estando vivos. claro, claro. De hecho, en la película lo desarrollan de alguna forma. Cuando hablan sobre la zona, ¿te acuerdas de la zona? Sí, en la zona hay una forma era mediante un estado de meditación. Claro. Podríamos acceder también mediante, bueno, la muerte obviamente, porque ahí nos separamos del cuerpo. Ujú, Y quién sabe, tal vez hay otras entradas. Por ejemplo, el mundo de los sueños, yo creo que también nos podría trasladar allá, claro, a este mundo distinto que desconocemos. claro. ¿Mm? Donde, claro, justamente como que habita la esencia del ser, quizá, no sé. A ver qué dicen en el chat. Dicen, todas las películas de Pixar están conectadas. Mi teoría loca es que 22 es Dory. Ambas son personajes con personalidades similares pero opuestas. Ah, ¿verdad? Pues Mira, Dory. qué interesante Sí, la teoría. igual está súper interesante ese comentario. No, no lo había visto esa perspectiva. Yo también Eh, creo que están conectadas. De hecho, hay detalles que si tú ves en todas las películas, se refieren a la película antigua o quizá alguna nueva que va a salir. Y en esta también había detalles. mm, sí, Por no. ejemplo, cuando estaban en el gran antes ¿Ya? y comienza esta burla para poder volver a la Tierra, Ujú. recuerdo que entraba en un lugar donde había varias cosas que tenían que ver con películas antiguas de Pixar. Así Ah, que tiene razón ahí nuestro amigo. qué bueno. Qué buena, Eh, qué buena, ¿eh? Qué buena. Oye, entonces, interesante eso, porque claro, que el protagonista realmente no muere, pero casi se da por muerto, porque por algo aparece en esta escalera, ¿no es cierto? En esta cinta. sí, y si recuerdas, hay ciertas imágenes en la película Ujú. en la que la cámara va andando como si fuera una alma, la que está mirando toda la clínica y todo lo demás. Sí, sí, Así que, claro, yo creo que estar en estado de coma entonces produciría ese golpe, por decirlo de una manera, que te separa tu alma del cuerpo. Y podría acceder a este otro mundo, a esta otra realidad. claro. Justamente, y como tú bien estabas explicando anteriormente, entonces el protagonista se ve que ya va hacia el gran después, ¿no es cierto? Y él no quiere morir naturalmente porque está a punto de cumplir su gran sueño y llegar prácticamente al clímax de su historia como de vida, ¿no es cierto? Lo que él siempre ha esperado y él rechaza esa, digamos, muerte o ese procedimiento, ese protocolo que pasan todas las almas después de morir y él se escapa y por distintos temas se cae, ¿no es cierto? Cae a un lugar muy, o sea, súper desconocido y que le dicen el gran después, donde hay un montón de almas pequeñitas, ¿no es cierto?, dando vueltas y, y están como, bueno, son como, entre comillas, almas bebés, donde aparece el personaje llamado Jerry, que son como 6 personajes distintos con distintas voces, pero tienen todo el mismo nombre. Qué interesante eso. Bueno, el gran antes sería ese, Ese, gran a mi antes. entender, ¿no? Sí, 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 claro. el gran antes. Sí, Ajá. ese sería el grande, efectivamente. Pues Jerry él mismo se define como una creación cuántica. Sí, El punto es que si hablamos de una creación cuántica, significa que la película trata o se sostiene en la teoría de las cuerdas, en la teoría de la mecánica cuántica. Y eso claro, quiere decir de que pueden haber más dimensiones de las que solamente estamos viendo ahí. Y eso se refleja en el dibujo del personaje, porque el personaje tiene como varias facetas, tú lo puedes ver de distintas maneras y va a haber una cara. Así sí. que coincidiría ese arte con la teoría de las cuerdas. Sí, es como medio Picasso, ¿no? Es como 2D Sí, y de cuadrado. El, claro, Jerry se define como, dice, soy la suma de distintos campos cuánticos, pero asumo, digamos, esta imagen para que tu pequeño cerebro pueda entenderlo, una cosa así, le dice. Y como que va acompañado casi con un insulto, casi. Pero bueno.
Y claro, pues, como tú dices, perfectamente puede ser un personaje multidimensional, pero nosotros lo interpretamos como una figura en 2D. Qué interesante eso. Y que de repente, claro, te empieza a explicar qué es el gran antes, donde aparecen estas almas y donde prácticamente se le asignan se les carga ciertas personalidades, como que está precargada ciertas personalidades. Y aparece, no sé, un ejemplo donde sale un niño y dice, yo soy un... ¿Cómo decía? Yo soy narcisista. Ahí no recuerdo muy bien, ahí incluso apareció como el meme. Y es súper interesante. ¿Qué crees tú que piensas con el tema este de que nosotros prácticamente ya venimos con personalidades precargadas? Muy buena esa parte de la película, me gustó mucho porque si te fijas, viene a ser como algo aleatorio, la forma como ellos van adquiriendo ciertas características, que me acuerdo que quedaban como estampadas, tenían un sello, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, es aleatorio, pero cuando llegan al mundo ya vienen con eso, entonces ella no sería aleatorio, sino que sería algo que ya estaría dentro de su personalidad. Y si hablamos de que está dentro de su personalidad, entonces con eso le quitamos un poco de libertad al ser humano que va a desarrollarse. Por lo tanto, por un lado tenemos libertad y por otro lado tenemos esta naturaleza o genética que llevamos desde que nacemos. Entonces, tiene las dos cosas. Yo creo que por un lado puede ser como medio determinista lo que tratan de decir, pero en el desarrollo de la película te das cuenta de que lo que ellos postulan es una teoría más existencialista. Claro. La teoría existencialista quiere decir de que primero está la existencia, después tu esencia. O sea, da igual, tú siempre vas a tener la libertad para elegir hacia dónde quieres ir, cuál va a ser tu propósito en la vida, cuál va a ser tu opción, tú puedes elegir, digamos. Esto fue desarrollado si hablamos de filosofía, por Jean-Paul Sartre. Sartre, como decían ahí los franceses. Y él estimaba eso, él estimaba que tú llegas al mundo y eres libre. Y esa libertad te permite elegir lo que tú quieres ser. No vienes predestinado, o sea, tu genética no te va a determinar quién vas a ser en la vida. Tampoco hay un ser divino que o que ya sabe para qué está hecho tú. No se trata de que nosotros lleguemos con un propósito en la vida que hay que cumplir. Podemos elegir. Si queremos tener propósito, genial. Y si no queremos, también genial, pues, si es nuestra libertad. Ahora, ¿cuál es el costo de esto? De tener esta libertad. El costo es que da miedo. Porque cuando elegimos, pensamos que nos podemos equivocar en esa elección. Entonces, al final, ¿qué pasa? El ser humano, provocado por este miedo, se estanca. Y quizás por ahí va el personaje de Joe, que es un personaje un tanto frustrado, y que yo también me siento identificado en muchos aspectos, y cuántos Joe Gardner hay en el mundo, que se estancan y se quedan ahí y no siguen sus sueños quizás, por el hecho de que tienen un miedo a cambiar, digamos, la historia de sus vidas, a salir de este estado o zona de confort. Claro. ¿Qué responsabilidad más grande es tener, digamos, la decisión de tu vida? Claro, tener el peso de tu destino en tus manos, ¿no es cierto? Porque, o sigues lo que te dicen que tienes que hacer, o te haces cargo tú mismo de lo que va a ser de ti. Ambos caminos. Así es, pues, tenemos como estas dos variantes. Por un lado podemos hablar de una teoría determinista que está más vinculado, por ejemplo, a las religiones que dicen que existe un Dios y ese Dios sabe lo que tú vas a hacer, sabes para qué está hecho, sabe para qué vas al mundo. Y por otro lado tenemos esta teoría existencialista que dice tú eres libre y por lo tanto tú eliges tu camino. Claro, de hecho. De hecho, hoy está súper interesante. Voy a leer el chat antes de seguir. Lizard Wizard dice que es parte de un creepypasta que está escribiendo de que el protagonista de Soul vendió su alma. Qué pesado. Después, oye, saludos a Gaturra que acaba de entrar y nos está siguiendo. Muchas gracias por seguirnos y preferirnos. Y Lizard Wizard le pedimos al tío Arcano que
qué le dedica un capítulo? Ah, claro, a los creepypastas de Soul. Después dice, el temperamento viene definido por genética. Por eso hay bebés más tranquilos que otros. O si no, serían todos iguales. Oye, eso es buenísimo lo que coloca Leerte 13. Sí. Claro, porque efectivamente se entiende que la personalidad, yo soy un neófito en esto, pero recuerdo haberlo leído, la personalidad está formada por el temperamento y el carácter. El temperamento, como dice Leerte 13, es algo genético, con eso llegamos. Y el carácter es lo que nos va forjando a lo largo de la vida, pero en base a nuestro contacto con los demás, a la cultura, al medio ambiente, etcétera. Claro. Así que completamente de acuerdo con Leerte 13 en ese sentido. Bueno, y volviendo al mismo tema, sí. También en desde el mismo punto de vista del existencialismo, que es lo que yo creo es lo que está basado en la película, hay otro filósofo que también es escritor, que es muy bueno, y era muy amigo de Jean-Paul Sartre, que es Albert Camus, que también hablaba de esto, de la libertad, pero él decía, en la vida, el problema de la vida es que no tiene sentido. No hay un propósito en esta vida. La vida es absurda, decía él. Y eso lo manifiesta mucho en un libro que se llama El extranjero, que lo recomiendo, de Albert Camus. Bueno, el punto es que él decía, la vida es absurda, no hay un sentido. Y esa es nuestra, entre comillas, nuestra condena, porque tratamos de buscarle un propósito a la vida y terminamos frustrados, porque a veces no lo encontramos. O si lo encontramos, y esto lo relaciono con Joe al final de la película, después no sabemos qué hacer y también nos frustramos porque, o sea, encontramos nuestro propósito, lo logramos, llegamos a la meta que nos propusimos en la vida y después ¿qué viene? Claro. Entonces, ante eso, el Camus decía, hay tres soluciones ante este absurdo de la vida. La primera es el suicidio. ¿Cacha? El suicidio. Estoy cabreado de la vida, no quiero más, soy un frustrado, no tengo mi propósito, no lo conseguí, o si ya lo conseguí, ya no sé qué hacer, me suicido. Y el segundo, él le llamaba el suicidio filosófico. Y este es bien interesante porque él decía, el suicidio filosófico quiere decir que nosotros buscamos respuestas en otras cosas. Como estamos ante este estado de incertidumbre, de desconocimiento de cuál es nuestro propósito, buscamos instituciones como por ejemplo religiones, o sectas, o quizás hasta el conseguir el dinero, el formar una riqueza, para buscar respuestas y así llenar, como tomando una aspirina, este vacío existencial que tenemos. Claro. Y la última solución de Camus, con esto termino lo que te quería decir sobre él. A mí me encanta la filosofía, no se nota. No, de hecho, a mí me encanta cuando te escucho hablar así, así que sigue nomás. Dale. La tercera alternativa que decía Camus, y esta te va a parecer conocida desde el punto de vista del coaching, es la aceptación. El aceptar que nuestra vida es absurda en el sentido de que, valga la redundancia, no tendría un sentido. ¿Sí? Eso, claro. Amigo, dale. Oye, pero qué buena. Estoy hablando mucho, así que me paráis no. No, está bien. De hecho, mira, ¿qué dicen en el chat? Si voy, Aníbal, sí, de hecho es un agrado tenerte acá, sobre todo hablando de estos temas, porque, bueno, con Aníbal nos conocemos desde el coaching y la verdad es que nos hemos convertido en muy buenos amigos y nos encanta hablar de estos temas. De hecho, nosotros pasaba que nos encontramos, nos juntamos, por ejemplo, hablamos por Zoom, porque en este momento Aníbal está en Santiago, ¿no es cierto? Y ¿qué ocurre? Que cuando conversamos, estábamos hablando estos mismos temas que estamos hablando ahora, como por 2 horas, y yo siempre le decía, Aníbal, tenemos que grabar estas conversaciones. Porque igual son súper interesantes, igual es como digamos, como rico compartir esta experiencia. Y yo creo que, bueno, no solamente el tema de la tecnología, sino que por eso está este podcast, para que nosotros podamos compartir esto, lo que estamos conversando, y también compartirlo con ustedes y que ustedes también nos den la retroalimentación. Por eso estamos en vivo. Y mira, Hilerte 13 dice, siempre que hablan de Camus, me imagino a Camus de Acuario. Sí, también me imagino a Camus de Acuario. ¿Te acuerdas de Camus de Acuario, Maribel?
Sí. De los caballeros del Estaba Zodíaco. pensando, sí. Estaba pensando también, como habló de Acuario, de Dory. Ah, claro. Oye, y de hecho, hoy nos está siguiendo María Olga 88. Muchas gracias por seguir. Bueno, sigamos con el Soul. Y acá encontré el meme que dice que sale una almita chiquitita que dice: soy megalómano, manipulador, intensamente oportunista. Y ahí aparece el Jerry dice: vaya, este tipo puede hasta destruir un país, algo así. Pero no es problema de nosotros. Es un problema de la Tierra. y lo tira y lo empuja. Oh, pero qué buena. Y de hecho, pero bueno. Ahí, hablando, digamos, recapitulando lo que estábamos hablando anteriormente, sí que venimos precargados, digamos, ¿no es cierto? Con esta, entre comillas, personalidad, no sé, bueno, sabemos, ahí estamos hablando justamente recién de que una cosa es genética y otra es cómo te vas forjando durante la vida con la experiencia. Oye, y después de la parte de los Jerry, entonces volvamos a la historia en sí, la parte en donde habíamos quedado, en que cayó Joe, ¿no es cierto? Encontró las almas, conoció a Jerry y Jerry lo confunde con un voluntario, ¿no es cierto? Un voluntario para las almas que están aprendiendo y necesitan motivación para acceder o llegar a la Tierra nuevamente, ¿no es cierto? A completar este ciclo, quizá el ciclo sin fin, como cantaba la canción. Entonces lo confunden y él él dice: hoy puede quedar un error, y por no ir, digamos, a continuar su camino y ir al gran después, entonces después dice: no, sí, claro, yo quiero apoyar. Y por eso lo emparejan con un alma que es 22, que aparece naturalmente ahí en la portada, donde está Joe y está el alma 22, que prácticamente es como un alma que no quiere vivir, ¿no es cierto? ¿No es así? Más o menos, porque recuerda que en realidad Joe nunca estuvo destinado a acompañar a 22. Fue algo fortuito, porque él quiso burlar la seguridad y se hizo pasar por otro. Claro. Pero en realidad, a quién iban a colocar como guía de 22 era, no me acuerdo quién era, un científico, no me acuerdo, un matemático. Era un psiquiatra. Era un psiquiatra con un premio Nobel, porque era un psiquiatra infantil. Claro, y justo había tenido mucho, me acuerdo, había tenido muchos guías y ninguno había funcionado. Sí, y eran tremendos guías, leyendas, digamos. Claro, a la Madre Teresa, tuvo a Jung. La parte del esa parte es muy chistosa, ¿eh? Sí. Esa parte cuando empiezan a aparecer la Madre Teresa, aparece María Antonieta, eso me dio risa porque aparecía la pura cabeza, no tenía cuerpo. Oye, sí, ¿qué otros más? ¿De verdad? ¿No? Es muy buena esa parte. Sí, me acuerdo. De hecho, sí, pues, aparecieron harto. Y después de eso ocurre que, claro, los meten como una sala donde se supone que ahí el tutor le muestra un poco de lo que pasó, no sé, pues en su vida, y contándole de qué se trata, todo el vivir en la Tierra y todo eso. Y 22 no está ni ahí, pues no lo pesca, no quiere, digamos, tener la oportunidad de vivir con un cuerpo físico en la Tierra, ¿no es cierto? Y el Joe le dice: mira, la verdad es que yo no soy el que se supone que es tu tutor. Y lo único que quiero es volver a la Tierra porque estoy a punto de cumplir el sueño de mi vida, pero por un accidente súper tonto morí y estoy acá. Por favor, ¿me puedes dar tu pase para yo volver a la Tierra? Y si tanto no quieres volver, o sea, no quieres ir. Y 22 se le, digamos, como que se le prende la ampolleta, por así decirlo. Pero se motiva y dice: oye, ¿verdad? No se me había ocurrido nunca que podría completar mi pase para después entregártelo y así me salto la vida. Porque no le importaba, no le interesaba, digamos, experimentar lo que era el vivir. Y como habíamos dicho, de hecho, tiraron como ejemplo, digamos, la alma anterior a 22, que era como la 372.400 no sé cuántos millones que había, que venía como ahora, y estaba 22, pues. ¿Cuánto tiempo llevará 22 ahí esperando? Yo pensaba que el número 22 tenía que ver con que era una alma demasiado antigua, casi más o menos la 22.
Sí, pues. Número 22, porque es el sentido del Sí, número, ¿no? sí, sí, justamente. Ya, pues. Literalmente. Ah, ya. Entonces, no sabía si era por eso o por otra cosa. Siempre tuve la duda, pero si era por eso, Sí, estamos hablando que es una alma muy antigua y que claro, le claro. asignaron una serie de guías que eran tremenda eminencia, pero ahí claramente hay un error de parte de esta, ¿cómo llamarlo? De este gran antes, pues, o entendiendo por gran antes a Dios, digamos, a esta divinidad que creó este sistema, digamos, ¿no? Ya. Porque, y eso te lo dice la película, al final lo que necesitaba 22 no era a un maestro intelectual, sino que necesitaba a un maestro emocional. Claro. Porque el problema de 22 no iba por el lado de Entender. su raciocinio, Claro. de entender, iba por el lado de la emoción. ¿Cuál es la emoción que impedía que 22 quisiera ir a la Tierra, según tú? Chan, 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 chan. A ver, igual interesante, no lo había analizado de esa forma. ¿Cuál es la emoción Que que impedía le que impedía? 22 quisiera seguir su camino hacia la Tierra y encarnarse. Yo me acuerdo que ella decía que estaba... que no le interesaba. No le interesaba. Claro, justamente como prácticamente lo sabía todo. Como que No, pues entendía yo me todo. acuerdo de cuál es el problema de 22 con sus primeros maestros que eran asignados. A ver, Es cuéntame. que ellos, al final los maestros la criticaban mucho. Le decían, tienes estos defectos, tienes esto otro, tú no sirves. Entonces, iba por el lado de ciertos juicios que ella tomó como verdaderos y que la perjudicaban. Mm. Entonces generó que, yo creo, en mi teoría, Ujú. de que ella no quisiera encarnarse a mi entender, por temor, por miedo. Ya. Tenía miedo de llegar a la Tierra, le daba miedo Como... experimentar lo que era la Tierra. No se sentía suficiente, ¿cachai? ya. Así como miedo al fracaso, entre comillas. Yo creo que por ahí va, sí. Mm. ¿Tú qué opinas? Sí. eh, es que, claro, sí, yo siento que el miedo puede ser la raíz. Claro, yo estaba pensando como un poco lo que venía, digamos, como quizás antes. Porque ella como que decía, su excusa era como que no, pero la Tierra, yo ya sé lo que pasa acá, no es necesario que vaya. ¿Para qué? ¿Para qué si yo ya sé cómo funciona? De hecho, nada la sorprendía. Acuérdate que cuando se fueron al lugar donde se supone que estaban todas las cosas para experimentar y conectar como con la chispa, probó comida, no sé, probó ser un astronauta, probó deportes y era como va, va. Y como que no estaban ahí, nada la sorprendía. O sea, por lo que entiendo, lo tuyo va por el lado del asombro, Sí, yo el que no creo quisiera encarnarse, ya. claro, Qué bueno que tengamos distintas opiniones, porque eso enriquece toda esta discusión. Yo no sé qué dirán nuestros amigos del chat, pero yo creo que iba por el lado de, como la película trata del propósito, de la importancia o no importancia del propósito, creo que 22 tenía miedo a fracasar porque no sentía que no iba a tener un propósito en la vida, no lo iba a conseguir. Esa es mi teoría, claro. ¿sí? Pero ahora lo veo desde tu punto de vista y también podría ser que ya nada la asombraba porque era un alma muy antigua. Sí, ese era un punto súper importante. Aparte que toma en cuenta que tenía los mejores maestros. O sea, es como que, de hecho, acuérdate que cuando se supone que venía el doctor, y el Joe se supone que era el doctor, esta inminencia de la psiquiatría infantil, ¿te acuerdas? Se supone que, claro, pues salían todos los trofeos, los premios, el tipo como súper refinado, como con dedicada su vida a los logros, por así decirlo, y ella decía, ya, sí, qué bonito, ya, como que le bajaba el perfil. Porque ella siempre vio la vida de todos los grandes maestros. De hecho, y si tú lo pones desde esa perspectiva, es como... Ya, pero después de eso, o sea, si tú estás con los mejores, después vas a la Tierra y qué, si ya aprendiste todo. A ver qué dicen en el chat. Vamos a ver qué dice en el chat. A ver, ¿qué opinan? A ver, dice... vamos con... Me acordé del Camus.
Dice, recién leí tu teoría de dormir. Para mí que se traspoló. Y hay un usuario en Reddit que habla de la conexión de esa película con otras de Pixar. Ah, claro, sí. De hecho hay toda una teoría de la gran Pixar, que están todas las películas conectadas. Sí. Es súper buena esa. A ver, después de Doris, ahí está, sí, justamente. Y dice que quizás algunas almas están listas para ser almas de animales. Ah, claro, po, justamente. Interesante eso, si los animales tienen alma o no, en las plantas, los minerales. ¿Te acuerdas que esto lo vimos? Sí, claro, claro. Sí. Creo que eso lo vamos en el especial de Halloween, si no me equivoco. Cacha. En uno de ellos fue, sí. Sí. Y Leer T13 dice: le tenía tanto miedo a fracasar que se rindió antes. Y adopta esa actitud de eso no me importa. Es súper normal que en los chicos con problemas vocacionales. Y dice, y también responde a lo de Damnega y dice, sí, de hecho, eso se ve en Valiente, cuando la protagonista se transforma a la mamá oso. Mm. Eh, Parece que leerte sigue también mi teoría, o yo sigo la de ella. Sí. O de él, no sé si. Sí, porque yo también creo que tiene que ver con eso de que tenía miedo al fracaso. Al no tener una cualidad que la distinguiera en el mundo terrenal, digamos. Y cuando avanzamos en la historia, después de cuando se presenta con Joe, ¿no es cierto? De hecho, Joe le muestra, bueno, esta es mi vida, así es mi vida, y pone la mano como un botón y se transforma y le presenta realmente a qué era lo que era Joe, y aparece como entre comillas una vida entre comillas, porque la misma 22 le dice que era una vida como de fracasado. Y al principio el Joe estaba súper encantado con lo que veía, pero cuando la escuchaba a ella era como que le empezaba a dar vergüenza. Porque le mostraba como todo lo que lo avergonzaba, o era como íntimo de él. De hecho, como que le criticó la colonia barata y todo el tema. Entonces como que no lo había visto quizás Joe de esa manera, quizás, no sé. Y ahí conecta con el tema de la chispa, ¿no es cierto? Del sentido. Porque le empieza a mostrar cuando él conoce el jazz por primera vez. Y prácticamente le dice como que si fuera esta la receta universal como para que ames la vida. Mira, pero si con esto yo me enamoré del jazz, de todo el sentido de mi vida, así que lo podemos compartir. Y la 22 le dice, oye, pero, no, o sea, como que no quiero ser pesada, pero como que igual la música está sobrevalorada. Y el otro queda como un poco decepcionado. Y después se lo lleva, como ya tienen el plan de que ya le va a pasar su pase, ¿no es cierto? Se lo lleva a conocer a un personaje, el cual se llama Moonwind. ¿Te acuerdas de Moonwind? Sí, que era como claro. este como hippie que tenía un grupo de no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero eran como viajeros oníricos, por así decirlo. Era como un pirata. Claro, Sí. tenían un barco que viajaban como por la zona. Y ellos como que rescataban almas en pena, o almas... claro, almas en pena creo que era, ¿no? El concepto. Yo creo que sí, no me acuerdo el nombre que le colocaron, pero Claro. Se trata de, por lo que yo entendí, de almas que ya no tenían, no eran libres. Creo que iba por ahí. Sí. Tanto se obsesionaron con algo determinado en sus vidas que perdieron la libertad y eran prácticamente estilo sonámbulo, estaban hipnotizados con una meta a conseguir. Claro, y de hecho como que lo ejemplifican con un tipo que trabajaba en la bolsa o en un negocio, ¿no es cierto? Y lo pescaban y le hacían como un ritual y le quitaban todo como lo malo y como que él volvía a conectarse con su cuerpo y obviamente desde la exageración el tipo como que despertaba en la oficina y pescaba todos los papeles, los tiraba del escritorio, le tiró los papeles y el computador a los compañeros y le dice, pero vivan, hay que vivir, y como que conectó como muy, muy de repente. Y bueno, esa parte yo creo que igual es aparte como del alivio cómico, pero justamente, o sea, ¿qué ocurre cuando porque él planteaba de que el estar en la zona era una de las cosas más maravillosas, porque como que
dentro de la acción tú llegabas como a cierto estado de meditativo en el cual tú te como que lograbas separarte de tu cuerpo y irte como a un lugar súper especial. Exactamente. Y ahí ejemplificaban con los deportes, con el teatro, con la música, como le pasaba a Joe, ¿no es cierto? Y con distintas actividades más. Y que había gente que lograba eso. Pero estaba el peligro de que cuando tú estabas mucho tiempo en algo que te encantaba, te podías obsesionar. Y cuando llegabas a la obsesión, caías en ese alma en pena. O esa alma como que estaba atrapada obsesionada. Ese es un punto igual es interesante de la película, porque es como cuál es el término medio ideal dentro de algo que te gusta y la obsesión. Lograr ese término medio es súper difícil. Y si no me equivoco, Aristóteles hablaba sobre eso como la virtud, ¿no? Tú lo has dicho. Sí, Aristóteles decía que el punto medio entre dos cualidades, digámoslo así, o características del ser humano era lo ideal. Entonces, claro, qué sé yo, cobardía con temeridad. Sí. En el medio estaba la valentía. La valentía, justamente. Sí, porque ser cobarde no te hace exponerte. Y ser, ¿cómo es temerario. Te expone a morir prácticamente. Entonces, claro. La mitad, el término medio, es ser valiente. Sí, o la prudencia podría ser también. Claro. Como entre un término medio. Pero hay otro momento en la película en la que hablan de este equilibrio y que se basan en este equilibrio, entre comillas, como más del yin y el yang, o de filosofías orientales también, que tiene que ver con el personaje que se llama Terry. Ah, Terry. Sí. Que él tenía un ábaco. Sí. Por eso, como tenía un ábaco, y el ábaco tiene más relación con el oriente, yo lo vinculo con el yin y el yang, o el Tao, digamos. Entonces, al final, el punto es que por algo él es sería ahí el gran antes o gran después. El gran después necesitaba tener un equilibrio también, porque por algo le importaba tanto que el ábaco estuviera perfecto y todo calzara. Claro. O sea, en otras palabras, con eso te están diciendo, necesitamos que tanta cantidad de almas muera, porque eventualmente, así lo leí yo, tantas otras tienen que también llegar a la Tierra en su determinado momento. O sea, tiene que haber un equilibrio entre las almas que mueren y las almas que después renacen. Claro, que están ingresando. Que están ingresando a la Tierra. Entonces ahí también hay otro equilibrio que te plantea la película, ¿no? ¿Y cómo será eso en nuestros días, Aníbal? Que la población mundial nunca antes había crecido tanto en la historia de la humanidad. Sí, pues buen punto. Buen punto. Sí. Hay varias teorías al respecto. Algunas hablan de, qué sé yo, de cataclismo. Claro. Sí, los japoneses en los animes son drásticos, pues ahí siempre hay un futuro post-apocalíptico. ¿Como Evangelion? ¿Cuántos? No solamente de Evangelion, pues un montón más. Pues. Sí, claro. Oye, sí, no lo había visto. Y más que Evangelion, yo creo que el partido con eso fue Akira. Ah, ya. Claro. La mítica Akira. Sí, claro. Con sus motos. Te fuiste a la escuela clásica. Es que yo soy un clásico, yo soy más antiguo. Te fuiste a los clásicos. Yo soy de esa época, de los clásicos. De la dorada del anime. A ver, déjame. Urotsuki y todo lo demás. Oye, sí, de hecho. Lo de Tierra Oso, todavía están discutiendo lo de la historia del universo Pixar. El universo Pixar se llama, pues se me había olvidado. Ah, ¿se llama así? Sí. Universo Pixar. De hecho, la gráfica, en esa gráfica, perfecto, dice, aunque ese no es de Pixar, es solo Disney. Oye, entonces, siguiendo la historia, ¿qué después de conocer a Moon? Hay un detalle que te voy a contar que me llamó la atención, y así lo imaginé yo, que me gustó desde el punto de vista esotérico, o más místico, porque si te fijas, cuando se lanzaban al planeta Tierra, viene a ser como un borde de este gran antes. Y eso yo lo interpreté como que podía haber otros bordes en los cuales las almas podían llegar quizá a otro planeta.
¿Por qué tenía que ser solamente el planeta Tierra? Claro, Eso me gustó también. claro, claro. Oye, qué buena interpretación. ¿Sabéis que yo algo así me imaginé? O sea, pero no por planetas. Me lo imaginé siempre como con la Tierra, pero como con Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4. Ah, como cuántico, ya. Claro, justamente. Ya, mira, Como otra. universos paralelos. No lo había pensado, sí. No lo había pensado, sí, de más, pues, claro. Claro, porque... Sí, pues sí, claro, ¿por qué tiene que ser solamente una? Y aparte que los ciclos, como tú dijiste, si es que estaba todo cuantificado y estaba todo como equilibrado, Mm. quizás el equilibrio no es solamente en una dimensión, pues. Los equilibrios son multidimensionales. Acuérdate que Jerry se describe como como la sumatoria de todos los campos cuánticos del universo. Imagínate cómo tiene que ser el cálculo para. Bueno, y por eso también decía que la mente humana no podía concebir esto que él estaba explicando, no podía conseguirlo a él. Claro, claro. Imagínate el cálculo universal que tiene que ser eso, sobrepasa a cualquier mente humana. Sí, sí, pues de hecho, no podríamos ni seguirle el ritmo. Y de hecho, con suerte, entender la lógica de lo que ocurre ahí, si es que hay lógica. Y si es que tiene algún Ahora, sentido. a mí la parte de la música no la tocamos, lo del jazz. Ya. A mí me gustó eso, porque el jazz es una música que se caracteriza por la improvisación. Mm. Y es decir, el caos, y del caos llegas a la armonía, pero partes improvisando, partes del caos y después todo va calzando. Y hay una teoría antigua que habla del orden en el caos. Entonces, eso también yo lo vinculé con esta mirada más esotérica, digamos, el que está en el trasfondo de la película. Claro. Oye, qué bonita reflexión. No lo había visto de esa forma. Justamente. Y de hecho, claro, porque por algo Terry está tan como pendiente de los cálculos, porque de alguna forma igual hay una armonía dentro de él. Y claro, la música expone todo eso. Tienes razón. No lo había visto de esa perspectiva. Qué bonito. Qué bonito. Porque ¿por qué a Terry le va a importar tanto una sola alma que que los burló, digamos? ¿Por qué? ¿Por qué una sola? O sea, era importante. Cada alma era igual de importante. Claro, de hecho. Algo hay ahí detrás, ¿sí? A mí me llama la atención de que como que le quisieron dar a la parte, digamos como a estos tutoriales, como Jerry y Terry, de alguna forma, como un aire súper corporativo. Y todo tenía como un guión demasiado estructurado. Es como, oye, ¿qué video más educativo el que acabamos de ver? A continuación. Y todo es como protocolar. Y es como que todo es como un engranaje. Todo funciona como rápido, todo tiene que... sigamos, como sube el programa. Esto es un programa y... De hecho, pues, o sea, no quiero ir al final de la película, pero ahí Jerry le dice que, oye, nuestro negocio, dice, nos dedicamos a la creatividad. No, a la inspiración. Ah, claro. Sí, nosotros nos dedicamos a la inspiración, pero no siempre estamos inspirados. Y qué interesante esas palabras, pues. No siempre estamos inspirados. Qué loco. Bueno, continuando con lo que estábamos. Bueno, como tú decías, hay varias cosas que hablar sobre esta película. Tiene varias capas también de información. No había visto solo el jazz. Gracias por compartir eso, Daniel. No, me pilló por sorpresa. No lo había visto. ¿Y qué te pareció esta crítica que se le hace a Soul en cuanto a que una película en realidad está mal preparada para que la vean los niños? Mira, yo siento que las generaciones cambian y así como el mundo tiene problemas, también el mundo... o sea, como que esos problemas también van apareciendo ciertas soluciones, quizás hasta, no sé si llamarlo por defecto o por autopoiesis, aparecen ciertas soluciones. Y yo siento que las nuevas generaciones, si es que tienen la atención más en estas problemáticas, en esta curiosidad de la metafísica, el saber si existe un propósito,
saber qué pasa con el alma, qué hay después de la vida o antes de la vida, y realmente cuál es el sentido de esta vida y si es que en algún momento tuvo sentido. Tocar esos temas para sobre todo las nuevas generaciones, yo siento que es algo súper importante, porque quizás te conecta más con el sentido y te saca un poco de esta construcción social del, entre comillas, del deber ser o del sueño americano o de lo que te empuja, ¿no es cierto?, esta sociedad del no ser, nacer, crecer, estudiar, trabajar y morir. Un ejemplo. Entonces nos rescata, nos lleva a un espacio del pensar. Y para el pensar, nosotros tenemos que escuchar, aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escucharnos, qué pasa dentro de nosotros. Tenemos que aprender del silencio. Y quizás también podemos aprender el hecho de que no siempre tienen que haber respuestas para todas las preguntas. Y sobre todo una de las cosas más importantes es que quizás más aprendemos con las preguntas que realizamos que con las respuestas que generamos. Ujú. Eso yo siento que es una de las cosas que yo siento que tiene mucho esta película y que entre comillas es como una sopita para el alma, porque a todos la interpretamos de distintas maneras, con distintos fines, y yo estoy seguro de que si esta película la vemos como en unos años más, quizás hasta le encontremos otro significado. Quizás, de hecho, yo me imagino qué va a pasar con el cine en 5 años más. Porque esta película, entre comillas, o sea, nosotros sabemos que hay otras películas que también son igual de filosóficas y profundas. Pero lo bueno de esta película es que nos puso a hablar de metafísica. Como que dejó todo el escenario listo para poder hablar de qué ocurre, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una de las partes más bonitas, creo yo, de la película, que es cuando 22 está en la peluquería. ¿Te acuerdas de esa parte? La del barbero. Sí. Cuando Está con el. Cuando hay un personaje que lo critica, ¿no? Claro, le dice... primero le habla sobre la silla. Tú estás en la silla, eres el jefe. Ese es un concepto súper interesante porque Cuando quizás... pide caramelo, me acuerdo. Claro, porque él le pregunta si puede sacar un caramelo y es como obvio, estás en la silla, eres el jefe. Entonces y esa sensación quizás como que 22 quizás nunca la había sentido. Quizás, no sé, estoy especulando. Entonces, como estaba en la silla, podía empezar a desarrollar lo que quisiera, pero le preguntó qué querías hacer de tu vida. Y el peluquero le dijo, yo quería ser veterinario, soñaba con ser veterinario. Pero resulta que, no sé, después como... creo que dice, mi hija se enfermó, tuve que trabajar y no podía, digamos, estudiar esta carrera que era muy cara, así que me dediqué a ser peluquero, o barbero, dice, barbero. Y después como que el 22 le dice, y tuviste que cambiar tu sueño y ahora eres infeliz. Y ahí le dice, para. Yo no soy infeliz, soy súper feliz con lo que hago. De hecho, claro, dice, no inventé las transfusiones, pero igual me dedico a salvar vidas porque le muestra que quedó como... que le cambió el look y quedó súper bien. Pues. De hecho, hasta se veía más joven. Entonces, como... él amaba lo que hacía. O sea, como que le encontraba sentido a lo que hacía. Y no necesariamente estaba haciendo lo que él soñó hacer, digamos, con su vida. Entonces, claro... Ese punto te puede como llegar a pensar en... ¿yo tengo que cumplir el sueño que siempre esperé para mi vida? ¿O tengo que aprender a querer lo que yo estoy haciendo en este momento, en mi presente? Porque el sueño es simplemente un sueño, es una proyección de algo que no existe. Pero es un afán, es un deseo, un anhelo. Que entre comillas está motivado por... o sea, quizás por cosas externas, por personas, o es 100% mío, interno, de adentro. Entonces es como interesante eso, porque el barbero lo que hizo fue como que
conectó con su presente y dijo, bueno, esto es lo que tengo y con esto yo voy a vivir, pero no la estoy pasando mal. Y 22 siento yo que se sorprendió con la respuesta. Y como que entendió. Y ahí como que conecta con la parte de la historia donde se da cuenta de que no tiene que buscar la chispa. Porque de hecho ahí acuerda que salen de la peluquería. Bueno, aparte pasa que se sienta, independientemente de la parte de Terry, que se equivoca de persona y todo el tema. Se sienta mientras el gato le empieza a hablar, que es el Joe, ¿no es cierto? Y como que no lo pesca y empieza a sentir la brisa, ¿no es cierto? A ver cómo cae esta semilla del árbol. Y empieza a vivir y conectar con el presente. Y empieza como a gozar de lo que es vivir. Y de lo que es tener un cuerpo que siente. Porque 22 nunca había sentido. Físicamente, mejor dicho. Siempre era como, quizás, como lógico. Era como desde el intelecto. Pero sentir la vida, lo que era como vivir, era algo nuevo para 22. Y eso fue como bien bonito. Cómo se da esa cadena de sucesos que te van explicando este fenómeno, que al final tiene que ver con qué es lo que nosotros somos, qué es lo que hacemos. Y de qué se trata todo esto. Sí. Uf. Me cansé. Bien. Ah, no, está bien. A ver qué dicen en el chat. ¿Qué dice? A ver. Oye, todavía estoy como pegado en la parte de la tierra de oso. Dice, no sé por qué me recuerda a Wenger cuando tiene que matar a una niña, creo que para tener la gema. Ah, ya, el tema este del hacer o no hacer. Bueno, el ejemplo largo. Dice la teoría del barbero es excelente. La historia del barbero es excelente. La teoría leí, nada que ver. Y Lisa Luisa, hay que disfrutar el viaje y ver a las lombrices crecer. Claro, de hecho conecta justamente con eso, con el tema del viaje. Conecta con como que no es tan importante el final de este viaje llamado vida, sino que hay que disfrutar de ese camino. Y si lo hacemos, como lo habíamos dicho en un podcast, ¿te acuerdas, Aníbal? Si lo hacemos acompañado, pero qué vida más buena. Y de hecho, si recuerdas en la película, hay otra experiencia que tiene 22 que le enseña mucho y que tiene que ver con los consejos que le da a una alumna que quería dejar de tocar el saxo, ¿te acordás? Sí. Y eso lo marca de verdad, porque de alguna manera, hablando de una manera muy simple, la lleva a una buena decisión, que es continuar con esto que ella no quería reconocer que le gustaba. Y se sintió muy bien ahí. Y qué fuerte esa parte, y qué bueno que se ejemplificó también desde la inocencia de una niña. Porque como que ella venía a renunciar, pero a renunciar como por la performance de renunciar para que le digan, oye, no renuncies, por favor. O sea, como que quería esa motivación, es como necesítenme en la banda, o reconózcanme. Necesito un espacio de reconocimiento. Y cuando no se lo dio, porque 22 no le dio ese reconocimiento, hasta que le nació. Porque acuerda que no la pescaba, le decía así como, claro, no la pescaba, y estaba más metida como en sus propios asuntos. Hasta que la escuchó tocar y la escuchó que se salió de sí. Qué bonita esa parte, porque empezó a tocar el trombón así, pero espectacular. Y como tú dijiste, empezó a improvisar. Y ese caos que había como que le dio como un sentido, un orden. Y terminó en una armonía. Sí. Y ahí 22 como que conectó y dijo, wow, tienes talento para eso. Y ahí la niña... Y eso tiene que ver con lo que tú hablaste antes, que este estado de conciencia en el que tú haces las cosas sin pensar. Y que hablaba y salía el basquetbolista y no me acuerdo de qué otros personajes, ¿te acuerdas? Sí. Claro, lo de la zona. Oye, pero qué bonita esa parte. ¿Tú te has sentido conectado de esa forma, Aníbal? Sí, yo creo que yo lo he sentido cuando
he estado en el trabajo, también lo sentí haciendo coaching, que era algo que brotaba, no tenía que pensar tanto, simplemente dejarme llevar, que fluyera. Lo siento cuando conversamos, fue amigo mío, también. Sí. No hay que pensar tanto, hay que dejar que fluya nomás. Sí, sí, de hecho cuando estaba hablando del ejemplo del barbero me fluyó nomás. Y Qué bueno, vos. como que estaba estaba surfeando en los pensamientos. Sí, Ahora yo igual me siento identificado también con el personaje, con Joe. Ya. Igual he sentido este miedo al fracaso, me he sentido frustrado porque de alguna manera siempre nos han dicho tú viniste a este mundo por algo, o nos han enseñado eso, por lo menos a mí me pasó. Tienes que buscar cuál es tu propósito en la vida, o cuando te dicen, estás saliendo del colegio y te dicen a qué te vas a dedicar, qué quieres hacer. Todo eso tiende en cierto modo, a meterte en la cabeza que es necesario que en la vida tú tengas un propósito. El punto es que a veces no se logra conseguir, pues. Y como nos educaron para que comprendamos de que es necesario tener un propósito y cumplirlo, entonces, por supuesto que no va a disfrutar de la vida, sino que va a estar un tanto frustrado si no lo consigue. Entonces yo creo que el gran aporte de esta película tiene que ver con el hecho de verlo desde un punto de vista más de un plano general, de que la vida es mucho más que un propósito que te puede imponer un ser humano. Si realmente consideramos que la vida es algo divino, es algo que está más allá, por no hablar tanto de religión, sino que si consideramos que la vida es algo que está más allá de nuestros sentidos como ser humano, entonces no puede limitarse a cumplir con un propósito. En ese sentido le encuentro un razón a Camus cuando decía que la vida desde ese punto de vista podría ser llamada como absurda porque no tiene ese propósito o ese sentido, pero ¿quién dijo que tenía que tenerlo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no se puede disfrutar la vida como sale en la película? El hecho de ser feliz, tal vez. Quizás tu propósito en la vida es ayudar a los demás, a que quizás desarrollen un talento. O a que sean felices de alguna manera. Pero no tiene por qué ser... Claro. Exactamente, puede ir por ahí. ¿Te fijas? Pero ¿por qué autoimponerse algo? Esa es la pregunta con la que te quedas con la película. Sí, completamente de acuerdo. Y te conecta con esa magia del qué será la vida. Y claro, y de pensar tanto después dices, pero ¿y para qué pienso esto si no tiene propósito? Me desconecto y pum, aparece como el ahora. Aparece el ahora y bueno, y es una de las quizás como una de las moralejas o lo que yo aprendí, digamos, y me llamó mucho la atención de esta película, que te conecta con las cosas simples, con el hecho de dejar de pensar, o sea, como desconectarte, y es como que respiro, estoy aquí, estoy contigo, estamos compartiendo. Eso no es la ilusión del que va a pasar mañana, del qué querrá decir tal cosa, o qué fue de mí o de tal persona hace tiempo atrás. No, estamos los dos, ahora bueno, también acá con el chat compartiendo. Y disfrutar de esto, de este precioso ahora, porque este precioso ahora, lo que está pasando en esta conversación, no se va a repetir nunca más. Aunque hagamos más adelante, podemos realizar nuevamente este podcast, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Y de hecho, más adelante, lo más seguro es que vamos a ver justamente esta grabación y nos vamos a estar recordando del milagro de estar en el presente. Qué bueno eso. Qué bonita, digamos, como tema que te genera esta película. Ese es el gran aporte, yo creo, de la película. Y así como dice, estaba viendo ahora el chat,
Y Lizard Wizard dice, hay que disfrutar el viaje y ver a las lombrices crecer. Claro, ¿por qué no? Si Sí. tú puedes optar, esa es tu vida, no tiene nada de malo que tú tengas una vida, ponte, contemplativa. Tampoco tiene nada de malo que tú dediques tu vida a algo que te gusta. Si el punto acá está en comprender que la vida no se limita a una sola cosa. En la película lo dicen también. La vida es mucho más que eso. Pueden ser varias cosas. Y como tú también, tomando lo que tú dices, y aprendamos a disfrutar del presente. En lugar de estar viviendo el pasado, pucha, qué lata lo que me pasó, tuve una mala experiencia, tuve una mala infancia, pasé por malos momentos, o estar pensando en el futuro, oh, pucha, qué lata, tengo que hacer tantas cosas el otro día, tengo que conseguir trabajo, si no, no sé qué va a pasar. No, a veces también hay que detenerse y disfrutar del presente, ¿no? Entender o de alguna manera, como tú bien dijiste, el darse cuenta que estamos vivos. Sí, a mí cuando llego a esa conexión, o sea, siempre me conecto con el presente cuando respiro, cuando soy consciente de la respiración. Creo que la meditación te lleva a eso. Mm. Los orientales, la cultura oriental lo conoce más. Acá está llegando en el mundo occidental con el mindfulness, que Claro. ahora está un poco más en boga de todos. Claro, claro, de hecho. Sí, pues hablando de mindfulness, si no me equivoco, en 2 semanas más vamos a tener a la Paola Guerra, que ella es, La Paola. sí, es coach y aparte que creo que tiene también un grado de mindfulness y es profesora de hecho de mindfulness. Y ahí vamos a desarrollar qué es el mindfulness y todo eso. Oye, sí, de hecho, ¿sabéis qué? Aprovechando el ahora, Aníbal, la verdad es que yo te voy a agradecer. Y te honro, digamos, por ser un gran compañero de vida. Muchas gracias siempre por estar conmigo. Gracias, amigo mío. Gracias. Lo mismo digo, es recíproco. Bueno, tú lo sabes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho también? Sí, pero es bueno saberlo y ser constante. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hablar de esto de Soul? Ya como para ir cerrando. Yo creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos relevantes. No dejaste tan claro lo que yo te comentaba, pues, si es que la película está hecha para adultos o más que para niños, que es como la crítica que he leído en redes sociales. Sí, es que yo creo que el target fue para adultos, sí, efectivamente, pero no por eso va a dejar... O sea, es que yo creo que el diseño de la película lo hicieron como para la familia, pero no tanto como para los niños específicamente, como en casos anteriores, que como justamente para... O sea, yo siento, y va a sonar súper raro, pero como que la película la hicieron para quien quería escuchar o hablar del tema. Porque yo estoy seguro de que hay gente que es como que no le... O sea, como que vio la película y fue como que, está bien. O otras personas que es como que quedó súper atrapada así como, oye, esto es lo mejor que he visto en el año. ¿Pero te llegó? Esa es la pregunta. ¿Te llegó? Sí, yo lloré como ¿Sentiste, 2 en otras veces. palabras, En pero 2 te sentiste partes identificada? precisas. En la parte donde la 22 se puso justamente a como entender el presente. O sea, como a cuando se sentó. También cuando vio al músico y como que conectó. ¿Te acordás que estaba en el metro? Y había un músico que estaba tocando Sí. guitarra. Y ella como que se quedó escuchándolo, pero bien atenta. Y como que fue el lapsus del presente, pues del vivir esa sensación de la vibración de la guitarra y del talento de la persona, porque te entregaba esa esencia. O sea, es como que, de hecho, ocurre mucho. Yo soy mucho de oído. De hecho, siempre escucho audiolibros y cosas así. Yo soy muy, muy de oído, de escuchar. Y la música me genera. Cuando yo escucho música en vivo, tengo un amigo que toca la guitarra espectacular. Y cuando lo escucho en vivo,
como que me genera una vibración en el cuerpo y es como intenso. Y tú te conectas, por así decirlo, como con la esencia de la persona. Y quizás incluso hasta hay un intercambio de información en esa misma actividad. Y que prácticamente es, o sea, como que se entiende que es unilateral porque es una persona tocando un instrumento. Y no es unilateral. Yo siento que también esa persona como genera un feedback. No sé, estamos especulando, o estoy especulando, pero quizás es como energético, no sé en qué plano se ocurre eso. También Oye, y la otra pregunta también que te quería hacer es si has estado en la zona. Sí, Si tú has estado en la zona. sí. Al principio no entendía que estaba en la zona, pero después como que aprendí a entender qué era la zona, o en mi caso, como yo lo identifico como zona. Y también me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy haciendo coaching. Como que quedo en un proceso como de... No sé si decirlo como... No sé si explicarlo como éxtasis, pero como que estoy tan concentrado en lo que está pasando que aparece información, no sé, es como raro explicarlo. Pero sí, me siento que me he conectado también. También, bueno, mucha gente asocia la zona con los videojuegos. No sé si lo he escuchado desde ahí. Sí, bueno, yo creo que a mí me ha pasado. Yo siento que llega un nivel en el que todo brota. No tienes que pensar, o sea, simplemente fluyes en el videojuego. Yo creo que también puede pasar ahí. Y el otro estado, ¿has estado en este estado de obsesión que salía de la película? Claro, como de alma en pena, no, sí, creo que sí. Yo sí, yo estaba por temas laborales, yo me sentí así. Y realmente un estado que te puede absorber. Es como esto que hablábamos de si estamos preparados para vivir en la incertidumbre, en el hecho de que la vida tal vez no tenga un propósito. ¿Nos sentimos capacitados para eso o tenemos que buscar una respuesta? Que puede estar en una iglesia que te dice cómo tiene que ser tu día, para qué estás destinado, o tienes que buscar otra justificación o otra excusa. Quizás hasta el mismo anhelo de riqueza, de acumular riqueza, puede ser otro medio para buscar una respuesta a tu existencia. Claro. Y eso te puede llevar a ese estado de obsesión, así lo miré yo. Claro. Lo importante es darse cuenta. Pero cuesta. Darse cuenta, y después de darse cuenta, ¿qué hay que hacer? Habitar. Y después... Ya está matando mucho el coaching. Oye, acá el Leerte 13 pregunta: ¿es acaso el mindfulness un ejemplo de apropiación cultural? Absolutamente. Sí, totalmente, no cabe duda, Leerte 13. No cabe ninguna duda, a mi entender. Sí, absolutamente apropiación cultural. De hecho, pero bueno, así como son varias cosas, de hecho incluso soul, de alguna forma. También. Sí, de alguna forma es parte de la apropiación cultural. Bueno, ¿no se nos queda algo en el tintero, Aníbal? No, yo creo que no. Así que cuéntame, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo el día de hoy? ¿Con qué me quedo? La gané. ¿Con qué te quedas? Bueno, siento que esta es una de las películas quizás que para mí que más van a quedar en la retina. Naturalmente hay varias, pero estas como que te quedan para ti, para el alma, para el desarrollo, para conectarte. También es una muy buena película para digamos como para recomendar. Porque siento que sintetiza muchas cosas y te permite generar conversaciones de aquellas bien profundas. Entonces yo siento que es como una gran herramienta para aterrizar al presente. Con eso yo me quedo, con el presente. Y el presente me lleva a la gratitud. Por eso también te honré y te honro, Aníbal. Gracias, amigo. Yo también a ti. Uh-huh. Y tú, Aníbal, cuéntame. ¿Con qué te Yo me quedas? quedo yo me quedo con
recordar lo que te quiere decir la película, que primero es hacerte preguntas. Ya. La pregunta principal es, ¿dónde aprendiste que la vida requiere un propósito? Claro. Esa es la pregunta principal. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Tiene que ser así? La vida es mucho más que eso, mucho más que un propósito. Entonces, no nos sintamos mal. Yo ya no me quiero sentir mal si es que no logré el propósito que yo pensaba que era mi propósito de vida, o si tenía que tener un propósito en la vida. Lo importante es que vivamos el presente y tratemos de ser felices en lo que queramos. En nuestra vida puede sonar un poco egoísta, pero aprovechémosla, disfrutemos, en lugar de quedarnos frustrados porque tal vez no logramos esa meta que supuestamente teníamos que alcanzar o que nos enseñaron que teníamos que alcanzar. Así que yo me quedo con eso. La vida es mucho más que un propósito humano. Qué bueno. Qué bueno y qué bonito. Gracias, Aníbal. Ya el chat, que dejen sus últimos comentarios o preguntas, porque ya estamos cerrando. Mientras, sí, la parte... ¿Cuál es como tu parte favorita de la película, Aníbal? Me gustó la parte en la que él llega a este estado de liberación de conciencia cuando está tocando con Williams, con Dorothea Williams. Ah, Dorothea, sí. Sí. Eso, y después, claro, después él se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? O sea, sí, ya logré el objetivo, sí, tuve que revivir prácticamente y logré el objetivo que me había propuesto. ¿Y ahora qué? Y Dorothea Williams le dice algo notable que tiene que ver, no me acuerdo cómo es la frase, pero claro, tú... ¿Con el pez? Tú querías, no, algo del mar y el océano, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí. Le cuenta... Estamos en el océano, le decía. Tú querías ver el mar, algo así, estamos en el océano. Bueno, esa parte me encantó. Claro. No recuerdo exactamente cómo es la frase, pero es muy buena, muy profunda para ese momento. ¿Y ahora qué? Claro, pues es lo que hablábamos. No conseguí mi propósito, me frustro. Conseguí mi propósito, ¿y ahora qué? Si yo pensé que la vida era este propósito y ya lo conseguí y ahora me frustro. No puede ser, pues es mucho más. Disfrutemos. Así que esa es la parte que yo elijo. ¿Y tú? La del gato de terapia. El gato de terapia. Es que me da risa que sea un gato de terapia. ¿Pero existirán? ¿Será tan así? ¿Será verdad o no? Yo creo que sí, porque yo he visto a curas que van a los hospitales como para la extremaución y cosas así, pero nunca había pensado que un gato iba a hacer eso. Oye, tienes tu gato de terapia atrás tuyo. Sí, ahí está. ¿Verdad? Qué buena. Sí, bueno, mi parte favorita. Sí, yo siento que tiene que ver justamente con lo que te decía, que cuando 22 como que empieza a... Esas pequeñas partes donde empieza a vivir, a conectarse con el presente. Yo creo que esas son como mis partes favoritas. Y bueno, y también una de las que es más rescatable, o sea, una de las tantas, ¿no es cierto? Que cuando sale Jerry, cuando logra completar su pase, ¿no es cierto? La 22 y se lo tira al Joe. Y se va, ¿no es cierto? Él queda con el pase, se lo guarda y aparece el Jerry y dice... ¿y cómo lo hiciste para completar el pase? Y el otro le dice así como que lo conectó con sus chispas y el sentido y bla bla bla. Y el Jerry le dice, ¡ja! Los humanos y su sentido de la vida, jaja, como si tuviera sentido, y se va. Y ahí queda así como, pero qué raro, sí. Pero cómo, y ahí empieza a generar le genera esta pregunta, es como, oye, ¿verdad? Quizás como que la chispa nunca fue el sentido, nunca fue nada de esto, quizás era solamente la motivación, ¿no? A ver, ¿qué dice el chat? Dorothea le habla del pez y el océano.
¿Acaso buscando a Nemo? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tenés tío. razón. ¿Verdad? Oye, ¿verdad? pero qué buena, no lo había visto. Sí, sí, pues le hice el peso en el océano. Le hice El universo Pixar. el Pixar verso. Multiverso Pixar. Qué bueno. ¿Cuánto? Multiverso Pixar. Sí, todo el rato, todo el Sí, rato. Oye, qué buena. Y sería bueno echarle un ojo a ese del multiverso y ahí ver qué ocurre con ello. Bueno, entonces dejamos hasta acá el programa del día de hoy sobre Soul y la metafísica. Bueno, Aníbal, te dejo el micrófono para que mandes Nada más saludos. que agradecerte, amigo, por tu invitación. Es un honor nuevamente estar contigo. Eres una gran persona, muy talentosa, brillante y a la vez muy cariñoso. Así que también te agradezco por ser mi amigo. Y por otro lado, darle las gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Estuvo entretenida la conversación y espero que disfruten la película nuevamente. Es bueno verla 2 veces. Eso Sí, es lo que yo les aconsejo. sí. Eso, amigo. Qué buena, muchas gracias Aníbal, muchas gracias por acompañarnos y estar acá. Por tu gran luz. Y uy, pero, o sea, de hecho yo disfruto mucho compartir contigo. Y también al chat, que ahí está súper atento. Y gracias también por sus comentarios y por sus teorías. Yo creo que para las siguientes sesiones, yo creo que voy a dejar el chat ahí en el directo, no se me había ocurrido. O sea, como que aparezcan Estaría en la bueno. imagen. Sí. Y así Buena podemos idea. como conversar más y hacerlo más personal. Súper buenos aportes del Sí, chat. sí. Mm. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en vivo y también para las personas que nos siguen en el Círculo Arcano en el canal de YouTube, ¿no es cierto? Recuerden ir allá y suscribirse si no lo han hecho, seguirme allá acá en el Twitch y si les gustó, deje su like y obviamente si quiere se suscribe, no hay ningún problema. Todos los aportes son muy bien recibidos. Y con esto cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias Aníbal por estar acá y compartir de tu tiempo y sabiduría. Y nos vemos en otro capítulo. Chao. Chao, chao. Vamos a subir.